Muy bien, no habíamos anunciado nada de qué iba a estar sucediendo, era esto, qué iba a estar sucediendo en el programa, pero me gusta que así sea porque, bueno, Sí. no anticipamos, así Para que la gente se quede. Claro, vamos con la espontaneidad del momento, ¿viste? Y está bueno porque en el programa de hoy, me gusta cuando son programas que siempre, a ver, vienen artistas de toda índole, que está buenísimo porque es como que hablamos con la primera cara de la cultura, pero cuando nos metemos, porque de hecho la política atraviesa la cultura, la política atraviesa todo, digo, cuando empezamos a ver la cultura desde el aspecto político o desde el aspecto de derecho y demás, creo que está buenísimo porque ahí es como que damos un pasito más ante todo. Y son notas interesantes que después quedan resonando, me parece, ¿no? Sí. En todos y todas, porque en definitiva la cultura es de todos y todas, ¿no? Tal cual. Que eso es lo que a veces también nos olvidamos. Así que en el marco de todo esto, próximamente el 1 y el 1 y el 3 de agosto, Sí. a las 19 horas, se va a estar realizando justamente un taller, él nos va a definir mejor, que se llama Hablemos de nuestros derechos culturales, así es como lo dice el flyer, ¿no? Y anuncia justamente, ¿querés saber cómo acceder, defender y promover tus derechos culturales? Ahí lo estamos viendo en pantalla, muchas gracias. Y un poco es este taller de 2 encuentros, es un poco de lo que estamos anticipando, ¿no? Sí. Y para eso lo tenemos a él, que se hizo el tiempo de venir un día viernes a las 9:30 de la noche, que es un bajón, vamos a decir la verdad. Pero bueno, para hablar un poquito de todo esto lo tenemos a Marcelo Cebrián, que es abogado y gestor cultural, entre otras cosas. Así que, ¿cómo estás, Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo les va, chicas? Bueno, un placer acompañarlas. Y no es que es un bajón, al contrario, siempre para nosotros resulta atractivo, interesante y desafiante también, porque seguramente, como vos decías, vamos a tratar de compartir algunos conceptos que ojalá la gente que nos escucha pueda tomar y hacer propios, ¿sí? Me gustaría comenzar con algo que, y antes de, obviamente, estoy totalmente abierto a conversar sobre lo que quieran conversar. Recién dijiste, la política atraviesa la cultura, y yo me permitiría decirte que es exactamente al revés. Con todo respeto, haciendo esta aclaración. En realidad es lo que la cultura atraviesa todo lo demás. En realidad el concepto amplio, abarcativo, que contempla, entre otras cosas, el arte, ¿sí?, es precisamente la cultura. A mí me gusta decir que la cultura determina cómo nacemos y cómo morimos, por ejemplo, ¿sí? Ustedes hace un ratito estaban hablando de algo que tiene que ver con la cultura joven. Digo, la forma en que nos relacionamos es cultural, ¿sí? La forma en que comemos, la forma en que dormimos, la forma en que nos sentamos a una mesa a compartir, eso es cultura, ¿sí? Este programa de radio es cultural. Entonces, a veces cuando solamente se ve el emergente, que es el arte, ¿sí? El arte, digamos, los artistas, los creadores, a los que obviamente uno admira, aprecia, valora, pero en realidad son, digamos, la parte superior del iceberg, que tiene todo debajo un fundamento que es la concepción, digamos, qué idea tenemos de cultura, ¿sí? Por eso creo que es interesante compartir estos temas y ponerlos sobre todo sobre la mesa, como para que la gente, no solo el artista, sino la gente común, conozca cuáles son esos derechos que tiene en la cultura, asumiendo que los derechos culturales son derechos fundamentales, son derechos humanos fundamentales. Y sobre todo que la gente conozca de qué se trata, porque fuera del aire hablábamos de que, muchas veces se deja en segundo plano lo que es la cultura y realmente no se dicen qué derechos se pueden tener, qué no, y capaz que uno que está en el ambiente de la cultura no sabe verdaderamente qué es lo que tiene porque nunca se habló, nunca se puso en mesa, ¿o no? Es así. Por eso estos espacios son tan valiosos. Lo que va a suceder la otra semana, el 1 y el 3 de agosto, y este espacio que ustedes proponen y facilitan, porque precisamente la gente dice, bueno, está bien hablar de derechos, muchos dicen derecho de la cultura, ¿sí? Y sí, es una concepción. Pero los derechos culturales son, digamos, una constelación de derechos. Tenemos la suerte de trabajar con un
bueno, formo parte del Instituto de Derechos Culturales del Colegio de Abogados de acá de Bahía Blanca, y además formo parte de un grupo de estudios a nivel nacional, que son académicos de distintas universidades, y a la vez nos vinculamos con grupos de estudios de distintos lugares del mundo, fundamentalmente con un grupo de estudios de Brasil, de la Universidad de Fortaleza, en el norte de Brasil. ¿Es normal eso de tener un instituto de derechos culturales dentro de...? No, fuimos el primero, conformado en el 2012. De hecho, a iniciativa mía se conformó en el año 2012 el primer Instituto de Derechos Culturales de un colegio de abogados. Tengamos presente que el Colegio de Abogados de Bahía Blanca es el más antiguo del país. ¿Sí? Acaba de cumplir 115 años, es el más antiguo del país. Y en ese espacio conformamos el primer Instituto de Estudios de Derechos Culturales. En el año, como les decía, 2012... Fundamentalmente yo estoy vinculado con los derechos culturales desde el 2007 aproximadamente. Yo estuve siempre vinculado con el mundo del arte en sus distintas facetas, pero fundamentalmente cuando descubrí esta temática que estaba ahí muy incipiente en la Argentina, conformamos el primer Instituto de Estudios de Derechos Culturales de la Argentina. ¿Y qué te impulsó a vos? Digo, porque vos primero fuiste abogado, imagino que por otras razones, pero ¿qué fue lo que impulsó a gestionar y a movilizarse para generar este instituto? Mirá, yo les decía que venía muy vinculado con distintas ramas del arte y fundamentalmente con el mundo de la danza. Desde chico hice danzas folclóricas, bailé, dirigí, formé parte de grupos musicales de folclore. Y a la vez, bueno, y obviamente cuando ingresé a la facultad y egresé, creí que nunca se iba a vincular, digamos, lo que yo entendía que era mi profesión con mi pasión. Con mi otra pasión que tenía que ver con las actividades artísticas. Y hacia el año 2004 es como que empezaron a aparecer, yo creo que los algoritmos de las búsquedas, empezaron a aparecer algunos documentos incipientes que hablaban de los derechos culturales. Yo digo, ¿de qué se trata esto? A ver, vamos a verlo. Y bueno, y descubrimos, digo, porque en aquel momento éramos muy poquitos. De hecho, yo recuerdo googlear para encontrar personas en América que estuvieran trabajando en este tema y casi no existían. Yo en el año 2000, creo que fue 2008, 2009, tuve oportunidad de viajar a un congreso latinoamericano de gestores culturales e insólitamente era el único abogado. Claro. Ya tenía esa idea de empezar a trabajar en derechos culturales. Así que, y lo que me impulsó, me preguntabas de ahí, lo que me impulsó fundamentalmente tiene que ver con el hecho de decir, pero nosotros también tenemos derechos. ¿Y dónde están? ¿Y ¿Dónde veías están escritos? eso, justamente, veías esa falta, Sí, digo, claro. Lo contextualizabas a lo local y decías, acá hay algo que no me está cerrando porque falta esto y lo otro, ¿y a dónde? ¿A quién le reclamo? ¿Cómo sé qué tengo, qué no tengo? Ahí diste con el otro gran segmento, digamos, de lo que tiene que ver con los derechos culturales, que son las garantías. ¿Sí? Digamos, cómo hacer para que un derecho cultural... no me escapo del tema, ahora vamos a ir un poquito, si quieren, a mencionar algunos, simplemente para que los podamos conocer. Y tiene que ver con el hecho de decir, bueno, pero a ver, tenemos derechos, ¿y qué hacemos? Yo siempre pongo un ejemplo, si a cualquiera de nosotros viene un vecino y nos tira una camionada de basura en nuestra vereda, nosotros sabemos a quién recurrir. Ahora, si nos violan un derecho cultural, o si nos restringen un derecho cultural, ¿a quién recurrimos? Claro. ¿A dónde vamos? Alguien me dijo la vez pasada, bueno, a lo MIC, cuando no te cumplen con una, porque fuiste a un recital y el artista falló, o vas a lo MIC. Digo, no, pero eso es otra cosa. Claro. Esos son derechos del consumidor. Claro. En todo caso, del consumidor cultural, si quieren. ¿Sí? Pero el derecho cultural es otra cosa. El derecho cultural o los derechos culturales son un enorme cúmulo enorme, más de entre 40 y 50 derechos culturales que se han detectado, que tienen un inmenso portal que es el famoso acceso a la cultura. Cuando uno habla del acceso a la cultura, no está hablando de simplemente la posibilidad, digo porque los instrumentos internacionales de lo que hablan es precisamente de esto, pero es el portal de acceso, es como abrir la puerta simplemente, ¿sí? Acceder a la cultura ya es un derecho.
Ahora, lo que viene detrás, que tiene que ver con que no se violen los derechos a la participación, los derechos a la democratización, los derechos que tienen que ver con el presupuesto, los derechos que tienen que ver, por ejemplo, con la diversidad cultural, con la interculturalidad, con la multiculturalidad, con la identidad, ¿sí? Estos que fui nombrando son todos derechos culturales específicos que conforman, insisto, un cúmulo enorme que son aproximadamente entre 40 y 50 derechos culturales, algunos vinculados, los que llamamos derechos culturales de raíz, ¿sí? Que tienen que ver con las personas o las comunidades, ¿sí? Y otros que son los que llamamos derechos culturales de gobernanza o herramientales, ¿sí? Que son los que hacen precisamente, por ejemplo, el derecho a la participación. Claro. El derecho a la participación cultural. Está consagrado por instrumentos internacionales, ¿sí? Y sin embargo, si por ahí uno levanta la mano y dice, yo quiero participar de una política cultural, de un proyecto, de un... Y si eso no se permite, se está violando un derecho, ¿sí? Yo les decía que esto se compone de dos partes. La primera es esta, de la que estoy hablando, ¿sí? Que son los componentes de esos derechos. Y la otra parte tiene que ver con las garantías, digamos, cuáles son los mecanismos para resguardar y para hacer cumplir esos derechos. El principal garante de todo esto es el Estado. O sea, uno lo que tiene que tener claro es que es el Estado. Pero el Estado juega un doble papel, porque es juez y es parte, ¿sí? Y hablo de todos los estados, ¿eh? Sí, Municipal, sí. Provincial, nacional, los supranacionales. Los supranacionales son, por ejemplo, el caso de Mercosur, ¿sí? Que tiene un área, un espacio, de hecho tiene concretamente un parlamento cultural, ¿sí? Hay personas designadas que forman parte de un parlamento cultural del Mercosur. Y lo que sucede ahí es que el Estado tiene que ser el principal garante, pero a la vez tiene que ser el mayor articulador de estos derechos, sobre todo los instrumentales que mencionaba, ¿sí? Digamos, cómo proteger la identidad. Lo que planteamos hace mucho tiempo venimos bregando, y es una originalidad que planteamos desde Bahía Blanca, que es que el presupuesto es un derecho cultural. Por ejemplo, hay recomendaciones de UNESCO que determinan que ningún presupuesto de ningún espacio del Estado tiene que tener menos del 1%, miren lo que se está pidiendo, ¿no? La recomendación de UNESCO, menos del 1% del total de su presupuesto afectado a cultura. Estamos al Y horno. eso, claro, Al horno, no se está, muchísimas no se está veces no cumpliendo para sucede. nada. Sí. A ver, ¿cuál es la realidad? Son recomendaciones de UNESCO, ¿sí? Digamos, De ahí UNESCO a no que tiene se lleve fuerza a cabo, coactiva. a cabo, sí. Bueno, pero en todo caso, digo, si entendemos al presupuesto como un derecho, no como una herramienta, porque algunos dicen, no, pero el presupuesto es una herramienta. No, en cultura es un derecho. ¿Sí? Contar con un presupuesto acorde a la actividad cultural. Sobre todo en el entendimiento, insisto, que cultura hacemos todos. Todos somos productores de cultura. Y no en esta idea, insisto, un poquito, entre comillas, y con todo quiero ser respetuoso, retrógrada de que solamente es cultura el arte. ¿Sí? Digo, hay un montón de acciones que no son artísticas y que son culturales. Y sin embargo, no tienen protección. O no alcanzan, digamos, la realización por la falta de apoyo, cuando en realidad del otro lado se está violando claramente. ¿Y por qué crees que hay esa falta de apoyo? Que no se le da el interés que se le tiene que dar. Lo estábamos charlando fuera de micrófono. Sí. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que sigue estando lamentablemente la idea en los ámbitos públicos, en los ámbitos de la función pública, de entender que cultura es una especie de espacio de adorno, ¿sí? Una especie de espacio donde, bueno, a la gente le tiramos una fiestita, le tiramos 4 o 5 artistas arriba de un escenario. Para entretener a la gente y nada más. Exactamente. Y que pase el momento. Exactamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de otras acciones culturales, ¿sí? Que son tan importantes como la actividad artística, no se le reconoce valor. Entonces se cree que sostener un presupuesto, por ejemplo, aportando para los artistas es suficiente. Y yo no digo que esté mal, digo, está muy bien, ¿sí? El problema es que
las necesidades son infinitas y Claro. los presupuestos siempre son finitos. Y nunca vas a llegar a poder cubrir si el presupuesto no da. Ni imaginar, yo creo que ahí está la razón por la que no se pueden ocupar, ¿sí?, de sostener otras actividades Claro. culturales no artísticas. Ahora, ¿cuál es la realidad? Hay un montón de posibilidades de promoción, digo, por eso hay alguna terminología que es muy precisa en lo que tiene que ver con esta actividad, que es, por ejemplo, el hecho de promover, ¿sí? Digo, vos para promover no necesitas presupuesto. Simplemente con una mención, si hoy sabemos que desde el Estado se paga un montón de dinero en pauta. Entonces, con promover una actividad, ya estás haciendo el aporte que por ahí esa actividad cultural, insisto, no artística necesita. ¿Sí? Claro. En mi concepción o en mi idea, yo creo que gran parte de esto se empezaría a solucionar si los decisores de cultura comprenden que la concepción que nosotros llamamos antropológica, la concepción de cultura en el entendimiento que cultura es no solo el arte, sino las formas simbólicas de representación, las formas de hacer, las formas de sentir, las formas de relacionarse y tantas otras. Obviamente, en esa concepción, yo creo que el desarrollo de la gestión cultural, sobre todo de parte del Estado, seguramente cambiaría. Y me estaba pensando, digo, cuando se sabe cuáles son estos derechos, ¿qué pasa cuando no se cumplen así como decimos? Digo, hay, así como para cualquier otro derecho, digo, no sé, a mí, no sé, alguien viene y me roba, bueno, ya sé que si encuentro esa persona, tiene tal delito según la calificación que sea, digo, acá, ¿sucede también eso? ¿Está? Bueno, a ver, no está, entre comillas, como diríamos en el ámbito penal, si fuera la cuestión de un robo, no está tipificada una violación. Lo que sí hay espacios donde uno puede denunciar esa violación. Yo creo que es muy importante entender que los derechos culturales son derechos fundamentales, son derechos humanos fundamentales. Esto no tiene que ver con el hecho de que lo digamos nosotros. Tiene que ver con algo fundamental. Ustedes son muy jóvenes, pero deben saber y recordar que en el año 1994 hubo una reforma constitucional que incorporó una serie, en realidad son 22, si mal no recuerdo, pero luego se incorporaron más, una serie de convenios internacionales que alcanzan el mismo nivel que la Constitución. O sea, ni siquiera están en el orden de las leyes. En derecho hay algo que nosotros llamamos la pirámide de Kelsen, ¿sí? Arriba está la Constitución, debajo están las leyes y abajo los reglamentos, ordenanzas y todo el resto de circulares y todo el resto de normativa, digamos, de menor jerarquía. Arriba del todo donde está la Constitución, al lado y junto con la Constitución, está esta serie de instrumentos internacionales que fueron incorporados en el artículo 75 y inciso 22 de la Constitución, fueron allí incorporados y son ley suprema de la nación. Ley suprema de la nación. Lo que aún queda, y creo que es importante y muy interesante lo que vos planteás, ¿dónde recurrimos cuando hay una violación a un derecho de este tipo? A cualquier juez. Hay mecanismos anteriores que se están utilizando mucho, por ejemplo, que son formas alternativas de resolución de conflicto, que es la mediación cultural. Bueno, en lo particular tenemos precisamente en el grupo de estudios sobre derechos culturales de Argentina trabajando una abogada, la doctora Mercedes Chapman, en Córdoba, que ha instituido por primera vez en el ámbito público un espacio de mediación cultural, donde los diferendos entre particulares o entre el Estado y particulares pueden ser analizados y debatidos en ese espacio y los especialistas tratar de mediar para alcanzar soluciones. Pero la última alternativa siempre sigue siendo la judicialización. Y no hay vos vas a un abogado, por ejemplo. Vas a un abogado o haces una presentación ante la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, y a partir de ahí, obviamente, se va a llegar a una acción judicial. Claro. Debo decir, así como doy esta alternativa de solución, también tengo que decir la otra parte y espero que no se me enojen
los jueces, pero bueno, yo alguna vez he hablado con alguno de ellos y lo admiten. El grave problema que tenemos es que muchos de los jueces en nuestro país no están formados en derechos culturales. Claro. Claro. No están formados. Es lo que hablábamos al principio, que hay que tener más conciencia de eso, no apartarlo por más de que sea cultura, sino darle un interés mayor, Exactamente. porque es igual que cualquier ley, que cualquier derecho humano que podamos tener. Exactamente, exactamente. Insisto con esto, y esto no es una crítica a la judicatura de la Argentina, sino muy por el contrario, es un pedido de auxilio. Sí. Señores jueces, fórmense, así como se forman en derecho informático, se forman en derecho ambiental, se forman en derecho animal. ¿Sí? Digamos, nosotros seguimos muy de cerca todo lo que tiene que ver con el derecho ambiental y el derecho animal, ¿sí? Porque son materias que han aparecido mucho después que los derechos culturales, pero de alguna manera han penetrado de una manera muy práctica y muy clara en la comunidad, ¿sí? Los derechos culturales, insisto, con esta asociación no del todo buena que se hace de que son los derechos de los artistas, es como que, no sé, a una persona del barrio va a decir, no, derechos culturales, yo no tengo nada que ver con eso. Claro. Y capaz que es una tremenda tejedora o una tremenda ceramista o una persona que tiene un conocimiento ancestral porque, no sé, sabe cómo hacer el curanto mejor que nadie en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Sí? Entonces digo, frente a eso, si nadie toca la campanita para decirles, cuidado que ahí también hay un hecho cultural que tiene que ser protegido, si eso sucede, si eso no sucede, mejor dicho, las consecuencias son graves. Y son las que vemos hoy. Son las que lamentablemente vemos hoy. Qué interesante todo, Marcelo. La verdad que, bueno, imagino que todo esto se va a tratar más detalladamente en los talleres. Así que contanos de lleno un poco de eso, cómo se pueden inscribir, cuándo van a ser. Y bueno, ya sabemos que es para todos, para todas en general, porque es información que debemos tenerla. Sí. Tal cual. Debemos tenerla cualquier persona que viva en cualquier lugar. Porque aplica a todo, no sé, también cuando decías recién pensaba, no sé, vivís en un barrio y se dejaron de dictar los talleres que Tal se cual. dictaban en el barrio para tu hijo, para tu hija, para tu sobrino, o para vos, que ibas a un taller o se cierra de repente el centro cultural que está en ese barrio. O sea, hay un montón de cuestiones que hay de por medio y está bueno tenerlo presente. Fíjate que se cierra una sala médica y medio barrio sale a quejarse. Ahora se cierra un centro cultural y nadie dice nada porque entienden que, ¿y qué puedo hacer yo ahí? ¿Sí? Insisto, esto no es culpa o responsabilidad de nadie en forma directa. Yo creo que somos todos un poquito responsables. Yo por eso les agradezco tanto, chicos, chiques, porque creo que es interesantísimo la posibilidad de que tengamos del otro lado a alguien que esté escuchando y que diga, hoy me voy a dormir con una info que me deja pensando y que si soy artista, bien, bingo, vamos bien. Ahora, si no soy artista, tengo derechos también vinculados con la cultura y sin embargo no lo sabía o puedo no estar errando el camino, ¿sí? Discúlpeme, no quería dejar de mencionar otra cosa y que seguramente lo vamos a charlar también en el taller del próximo 1 y 3. Hoy tengamos presente que se está sumando un nuevo jugador a todo este enorme tablero, que es la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial se viene con todo, ¿sí? Y este nuevo jugador nos está haciendo repensar un montón todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos autorales, con la denominada, mal llamada, mi concepto, propiedad intelectual, digamos, viene a romper todas las estructuras, ¿sí? Entonces digo, no podemos estar, porque si no la ola nos va a pasar de largo. Digamos, la primera no nos terminó de cubrir cuando va a venir la del chat, la de la inteligencia artificial y nos pasó 2 veces por arriba. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que estar muy, muy, muy atentos, sobre todo para ustedes o la gente que hace cultura, que produce cultura, que difunde, que promueve,
¿sí? Así que, pero bueno, para charlar esto y otros temas, entonces el próximo 1 y 3 de agosto a las 19 horas en Ideal. Déjenme agradecerle a la gente de Ideal, es el Instituto de Desarrollo de Estudios y Desarrollo Local, que está en 19 de mayo 67. Obviamente lo que le voy a pedir a los interesados en sumarse son cupos limitados. No tiene costo, lo único que se pide es de golosinas para los chicos de la Plaza Tambor de Tacuarí. Y obviamente hay un link que a través de las redes podrán acceder, está en el flyer o también está en la comunicación que hemos hecho, ahí lo podrán tener y en ese link acceder a la inscripción. ¿Por qué se propone que la gente se inscriba? Por el espacio. El cupo, claro. Sí, por el cupo y por el espacio, porque obviamente tampoco podemos permitir que ese día, ojalá haya mucha gente con ganas de, pero no sería respetuoso de nuestra parte que quede gente afuera sin saberlo. Perfecto. Así que por eso la inscripción previa. Genial. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Ahí ya me estaba poniendo el link para inscribirme porque no me inscribí. Y me parece que sí, que tenemos que participar de esto, así que agradecerte. Bueno, también felicitaciones, digo, por todo el trabajo desde el inicio, vos y quienes estén también detrás, porque si no hay alguien que investiga al respecto y lo sabe y lo da a conocer... Nunca saldría a la luz, claro, claramente, y tampoco se estaría trabajando actualmente. Sí, totalmente es también asumir una responsabilidad mediante la profesión, así que eso no es menor. Les robo 10 segundos más simplemente para decir que estamos en tal punto que el 14 y 15 de septiembre en Comodoro Rivadavia se llevan adelante las terceras jornadas nacionales sobre derechos culturales, así que en todo caso está a punto de salir la programación, cuando esté esa programación muy gustosamente se la voy a pasar para que lamentablemente va a ser solo modalidad presencial, así ha decidido el comité organizador, pero bueno. ¿Vos vas a ir? Sí, voy de hecho porque formamos parte del comité organizador. Bueno, entonces cuando vengas ya nos traes la información. Toda la data. Va a ser un gustazo. Así que bueno, chicas, gracias. Ustedes me agradecían a mí, soy yo quien les agradece a ustedes por el espacio y la posibilidad de difundir los temas y esta actividad puntual de la próxima semana. No, perfecto, entonces a buscarlo en redes y bueno, ya anotarse 1 y 3 de agosto, que ya se viene. Seguí prendido a Vorterix.